Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, Jorge, un placer, como siempre, por estar aquí, lunes y miércoles 4 p.m., en un programa sobre Gobierno Civil Bíblico. Saludamos a todos los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a este programa en donde hablamos de la propuesta de Dios, la propuesta bíblica, la propuesta de la República, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Bienvenidos. Bienvenido mi querido amigo Juan Carlos Polanco, chileno. Hola, hola, pastor. Jorge, bien, gracias una vez más. Día miércoles, mitad de semana, felices, como dice el pastor Ricardo, en esta, ¿cómo se llama? En este programa, intentando demostrar que sí se puede. El otro día hablaba con alguien y yo le decía, estoy en un programa y hablamos de este tema, pero eso es utópico. No, no es utópico, es real. Es real. Es más utópico para mí esperar a que el gobierno funcione bien como está funcionando ahora. Lo que nosotros proponemos sí se hizo, se logró en un momento y fue próspero. Entonces, no es utópico, es real, solamente que culturalmente no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de propuestas que nosotros que estamos proponiendo acá en este programa. Pero a darle ánimo, la gente cada vez más que yo hablo con ella, le explico, me dice, tiene razón, y tiene razón, pero es difícil, sí es difícil, es por eso que es una batalla cultural para gente valiente. Lo que pasa, Juan Carlos, es que todos nosotros nacimos en un sistema pues pagano, nacimos en un sistema donde funciona otra forma de gobierno déspota, tiránica, abusiva, y nos cuesta pues aceptar la forma correcta de gobierno que está en la Biblia. En Colombia tenemos más de 200 años con una forma de gobierno equivocada, y esa forma de gobierno pues ha producido ciertas libertades, y los evangélicos nacimos en esa forma de gobierno. A pesar de que leemos la Biblia, la leemos, yo he leído la Biblia como 14, 15 veces y nunca había visto que Dios tenía una forma de gobierno propuesta para una sociedad. Entonces es complicado por lo que ya uno tiene dentro y porque el sistema funciona de una forma muy pagana. Bienvenida, señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, señor Molina. Es un placer poder continuar la semana, más sabiendo que estos temas son sumamente importantes porque no se hablan en muchas partes y son temas que están en la Biblia, que son aplicables y que además Dios desea que puedan ser enseñados para que así podamos como individuos empezar a cumplirlos. Y así es como poco a poco vamos también en la misión. Me gusta lo que tú dices, que dice principios o un sistema que es aplicable, porque ahí donde está el asunto clave de lo que proponemos en este programa semana tras semana, que estos principios son aplicables. El dilema es que posiblemente muchos principios conocemos, pero poco aplicamos. Y la sociedad pues se encuentra sumergida en otras ideas completamente equivocadas porque pues no se aplica los principios bíblicos. Somos una sociedad cristiana. Tenemos 13 millones de evangélicos y 47 millones, póngale 46 millones de católicos. Todo el mundo en Colombia tiene la Biblia en su casa. Tiene una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias. Ahora con el internet, pues uno puede tener muchas Biblias, las que quiera. Pero
siendo un país cristiano de religión, aplicamos la forma incorrecta de gobierno. Y aquí pues me dirijo a los evangélicos, la iglesia evangélica, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los profetas colombianos no entienden cómo gobierna Dios, no entienden la economía de Dios, no entienden que Dios en la Biblia estableció un sistema de gobierno, un sistema económico, un sistema de familia como tal que trae estabilidad a una sociedad. Pues bien, estamos tratando, como dice Juan Carlos, cada semana de iluminar el entendimiento. Primero nuestro entendimiento, que se ilumine para poder ayudar a los que nos ven y nos verán en cualquier parte del mundo, poder ayudarle a tener una pequeña luz en cuanto a lo que es la verdad gubernamental bíblica. Pues bueno, nuestro tema esta semana es impuestos. Impuestos. Como la palabra lo dice, es algo que es impuesto. Impuesto es algo que es una obligación. Y pues todas las sociedades del mundo han aplicado el sistema de impuestos, cargas, o sea, cargas económicas para los ciudadanos. Y pues los sistemas de gobierno apartados de Dios han exagerado en la carga económica a los ciudadanos, porque los gobernantes piensan que son Dios, los gobernantes piensan que ellos tienen todo el derecho de quitarle la propiedad privada a los ciudadanos. Los gobernantes piensan que tienen todo el derecho de disponer de dineros que los ciudadanos ganan, que trabajan. Eso piensan los gobernantes comunistas, socialistas, los demócratas también. La mayoría de gobernantes del mundo piensan que los ciudadanos tienen que trabajar para sostener su avaricia de poder y su avaricia de dinero. Entonces, pues, el lunes hablamos de impuestos, así tácitos. Hoy estaremos hablando sobre impuestos versus prosperidad. ¿Cómo afecta la carga de impuestos para que una persona, una familia y una nación sea próspera? ¿Por qué nuestras naciones latinoamericanas no son prósperas? ¿Por qué India no es próspero? ¿Por qué África no es próspero? ¿Por qué Europa también no es próspero? ¿Qué ocurre en el mundo que la prosperidad debería ser algo normal? Pero ¿por qué la sociedad y las personas no prosperan? ¿Cuál de ustedes quiere comenzar con el tema? Pues yo tengo un versículo que me gustaría hablarle a ustedes, ponerlo, un pasaje bíblico que habla de la clave de la prosperidad. ¿Cuál es la clave de la prosperidad? Pero ahora lo coloco, mientras uno de ustedes se anima a hablar. A ver, don Juan Carlos Polanco. No, yo creo que la libertad, tanto como la inteligencia sin virtud, sin temor de Dios, se convierte en el peor de todos los males. Si uno es libre, pero no entiende la libertad según la Biblia, según como Dios ejerce la libertad, que es una libertad con orden, una libertad con leyes. Pero lo que están diciendo es muy profundo. Se convierte. Porque estamos hablando de libertad. Y tú dijiste la libertad sin virtud. Tremendo. Claro, la libertad sin virtud se convierte en libertinaje, anarquía total. O sea, la gente comienza a hacer lo que quiere, se aleja de Dios, comienza a conspirar contra Dios, a tramar. Es lo que prácticamente hizo Adán en el jardín. Lo que Adán hizo en el jardín fue: yo soy tan inteligente como Dios, puedo gobernarme sin Dios. Y fue ese el fin. O sea, yo voy a seguir adelante solo, no te necesito. Ese fue el acto de rebeldía que hizo Adán y Eva en el jardín en sí. Y hasta el momento hemos intentado luchar por volver al origen, digamos, pero caemos. O sea, somos generaciones completamente
no sé si estamos, no quiero decir si estamos condenados, nosotros somos herencia de Cristo. Me resisto a claro, aceptar pero que estamos condenados. claro, somos, como dice la Biblia, de duro De servicio. de servicio, somos duros es decir, tiene razón usted, y agachar la cabeza en sí. Lo que estamos viendo, el desorden político que estamos viendo, el desorden generacional, es completamente causa de lo que dice Salmos 2, juntarnos, conspirar contra Dios, sacarnos sus ataduras, ponernos un yugo completamente errado, que nos está guiando por un camino completamente errado, y estamos viendo las consecuencias de eso. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que podemos tener como cristianos un corazón muy noble, unas muy buenas intenciones, pero si no entendemos cómo funciona sistemáticamente, porque algo que tenemos que dejar claro nosotros como cristianos es que la Biblia, al Dios que servimos, al único Dios que servimos, la Biblia es pragmática, no es idealista, no es fantasiosa, es pragmática. Dios, cada ley que pone es para el beneficio de una sociedad en sí. Y si tú no Claro, cuando sigues... hablamos de pragmatismo estábamos hablando para explicar el término, ¿no? Porque el término pragmatismo está utilizado de muchas formas, pero lo que se quiere decir es que lo que la Biblia enseña es práctico, se puede aplicar. Es práctico, claro, se puede aplicar. Esa es a lo que yo quiero llegar en sí. Y cada ley que pone Dios es práctica, no es filosófica, ni es idealista, no es nada. Hagan esto y les va a pasar esto. No hagan esto y la consecuencia va a ser esto otro. O sea, es cosecha, siembra, es práctico. Entonces, si nosotros no volvemos a lo que Dios quiere que hagamos como sociedad, vamos a seguir, es como que estuviéramos condenados a sufrir tiranías, a sufrir corrupción, a pasar de un tirano de un color a otro tirano de otro color, sin siquiera habernos deshecho de la tiranía en sí. Muy bien. Vamos a ver la oportunidad, la señorita Michelle ya tiene un texto para leer ahí, que nos lea ese documento. Por favor, señorita Michelle. Y tengo pues un texto de la Voz Patriota que dice: no nos hace falta más impuestos, nos sobran ladrones. Un título así que va directo. Dice: estas palabras o si las escuché y tienen mucho de verdad. Claro, no es la única expresión de protesta que hacemos a un gobierno morboso, embriagado de poder, con un deseo de continuar oprimiendo a aquellos que prometió proteger. Los impuestos son la forma como legalmente el gobierno tirano oprime a los ciudadanos. Cada líder que busca congraciarse con aquellos que tienen el poder de ponerlo en lugar de servicio siempre promete lo que nunca realmente puede cumplir. Y claro, no lo puede cumplir porque sus ideas no están alineadas al libro, la Biblia. Cada año a los ciudadanos, quienes somos los que sostenemos el gobierno, nos pone en una presión horrible, ya que el gobierno siempre está planeando cómo apoderarse del dinero que no ha trabajado. Solo por el hecho de estar en una posición en donde puede decidir, abusan protegidos por la misma ley injusta la forma de sostener el famoso hueco fiscal, que en realidad es una gran mentira. La reforma tributaria, más poder para DIAN, para que persiga a los evasores de impuestos. Y cualquier plan para incrementar más impuestos, déjeme decirle, es ilegal. Y deberíamos oponernos sin ninguna duda. Pero déjeme aclarar el concepto de la evasión que el gobierno usa para oprimir a los pequeños empresarios. Por supuesto que si deseamos pagar impuestos, pero estos deben ser los más Por mínimos. supuesto que sí debemos pagar impuestos. Entonces, cuando el ciudadano no repúblicamente es una acción de defensa de su propiedad privada. El gobierno aprieta pensando que va a tener más dinero, pero la ecuación es lo contrario. En lugar de recolectar más dinero, genera más ilegalidad y por ende más evasión. Anualmente el gobierno amontona una medida exorbitante de dinero y nunca le alcanza. ¿Cuál es la razón? Pues no alcanzan los impuestos, porque hay muchos ladrones en todas las esferas gubernamentales. Esto incluye no solo la nacional, pero también la departamental y la municipal. En su mayoría, los que corren por puestos públicos lo hacen motivados por la legalidad que existe en las leyes para robar a los que producen. ¡Qué tristeza! Las ideas equivocadas son las que descomponen la sociedad.
Lo más lamentable es que con conciencia de ley, conciencia de legalidad, conciencia de incorrecto, conciencia de no funcionabilidad, los líderes persiguen en un sistema de ruina y pobreza. Esto incluye a los cristianos que no han renovado su mente. Necesitamos más impuestos, que requieren menos ladrones. Todos quieren robar en cualquier nivel de la vida, desde el que cobra por un servicio tan simple como el baño, como el que ejerce influencia en puestos exclusivos de cualquier empresa. Pero hay solución. Líderes, vuelvan al libro sabio, en donde está de una forma clara y contundente como una persona, una familia y una nación pueden ser verdaderamente libres. La libertad se inicia cuando se limita el poder del gobierno déspota y se le da el lugar al único soberano, a Dios, quien promueve el valor del individuo, respeta la propiedad privada e inspira al individuo para que sea creativo, para producir con la base de integridad, respeto y libertad. El cristianismo no es una secta, es la respuesta a la necesidad del hombre, es la idea original de la creación, que perfila individuos que aplican la máxima universal. No hagas a otro lo que no quieren que te hagan a ti. Bendiciones. Muy bien. Lo leíste muy bueno. Y pues ese documento tiene que darnos bases un poco más para poder seguir hablando sobre la idea del gobierno, que es robar, que es quitar, que es despojar a los ciudadanos del fruto de su trabajo. Y cuando el gobierno coloca más impuestos con la idea de recolectar más dinero, lo que hace es que los ciudadanos vuelvan a la ilegalidad, estamos diciendo, porque entonces se supone que se debe reportar todo al gobierno. Y al reportar, pues se paga un impuesto por el reporte que se hace. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como el gobierno está forzando a reportar con la idea de quitar, entonces el ciudadano común y corriente o el microempresario decide no reportar todo y pasarse a la ilegalidad. Es un dilema de conciencia, muchachos, porque el cristiano dice, no, hay que reportarlo todo, hay que andar correctamente, hay que pagar impuestos, claro. Pero cuando un gobierno es déspota y tirano y ladrón, descaradamente, ¿cuál es la respuesta que tiene que tener el cristiano? Entregarle todos sus bienes al gobierno para que cubra su hueco fiscal y para que siga con su despilfarro, porque, mire, muchachos, por tanto dinero que recibe el gobierno de impuestos, por todo, y la plata nunca le alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué piensas tú, Michelle, que al gobierno nunca le alcanza la plata? Recibe millones y millones y millones y millones de pesos. Como Y dice, está quebrado. Como dice el candidato Milei de Argentina, porque la plata pasa por las porosas manos de los políticos. Por las porosas manos de los políticos. Así es, en el proceso de distribución de esos bienes se pierde muchísimo de esos bienes, porque pasa justamente por el carácter del hombre, que es básicamente un no carácter, en el cual cuando se tiene poder se busca abusar de ese poder. Claro, por ejemplo, hablando de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia que se fue para África, está bien que vaya a África y está bien que vaya a hacer relaciones internacionales, pero ¿por qué lleva 60 personas? ¿Por qué no va ella con ella y 2 asistentes y hace la diligencia? Y tiene que llevarse un avión privado y llevarse una comitiva espectacular en donde genera más gastos. ¿Por qué esa gente piensa así? Porque no es dinero de ellos. Porque hay tanto dinero que ellos dicen, esto es una migaja comparado con todo lo que recibimos en el gobierno. Entonces, gastar esto no es nada. Entonces, no miden las consecuencias porque, pues, hay mucho dinero para malgastar. Y pues la palabra que se usa usamos nosotros es dinero para robar. Los impuestos son dineros que nos roban a los colombianos, a los que trabajamos. Y hay impuestos para todo, para todo. Ahorita Colombia está sufriendo con el asunto de la gasolina.
La gasolina sube y sube y sube y sube de precio. Porque el gobierno necesita un dinero. ¿Para qué? Supuestamente para darle a los más pobres, supuestamente para ayudar a no sé quién. Y entonces pues miraron que esta es una forma en donde se recolecta mucho dinero y entonces pues lo mejor es subir los precios para poder recolectar más. Un problema grave, ¿no? Grave que estamos hablando de impuestos y prosperidad. Entonces, entre más impuestos haya, ¿cómo es la ecuación, Juan Carlos? Mientras más impuestos, en menos prosperidad. ¿Por qué? El impuesto, en cierto sentido, cumple dos funciones. Una función externa, que es esclavizarte externamente. Yo trabajo y el fruto de mi trabajo va para alguien más. Y la otra de manera interna. ¿Qué hace de manera interna? Te hace dependiente del gobierno. Te quita tu sentido de responsabilidad, te quita tu sentido de propiedad y te quita las ganas de surgir. Uno dice, ¿para qué voy a trabajar más si todo lo que gano, si el 50% de lo que gano se está yendo, se lo están llevando gente que nada, mejor no prospero, mejor no hago nada? Entonces, el tema del impuesto en sí, y esto lo manejan mucho la filosofía de izquierda, pues, comunistas, socialistas y todo eso, es dame todo lo que produces y yo lo distribuyo para que seamos todos iguales. Díganme, ¿qué persona libre interior e exteriormente, acepta eso? Nadie, eso es esclavitud completamente. Yo Claro. trabajo para dar algo más y que me den, o sea, es esclavitud completamente. Hay una historia de parte de mi testimonio, si me permiten un minutito para contar. Yo tenía 16 años, mi mamá había enviudado hace meses, llevaba meses viuda, mi mamá enviudó súper joven, a los 35 años, mi mamá ya era viuda. Yo tenía 16 años y mi papá nos heredó el puesto de feria. Usted, Pastor Ricardo, como ha estado en Chile, supongo que conoce las ferias libres, los mercados que se ganan en las calles a cobrar. Esos mercados son la competencia directa de los monopolios de los supermercados y todo eso. La gente puede vender lo que sea. Mi padre vendía verduras, lechugas, todo tipo de cosas. Él falleció, nosotros pagamos una patente trimestral y ese puesto nos pertenece legalmente. O sea, si alguien se gana ahí, nosotros tenemos derecho a llamar a la policía y que lo quite porque nosotros estamos pagando una patente por ese puesto. Eh, la cosa es que en mi familia lleva más de 80 años trabajando en ese rubro, más de 80 años, o sea, desde mi bisabuelo hasta mis tías que están trabajando hoy en día en las ferias libres, conocen 80 años son 4 generaciones. conocen a los inspectores municipales, a todas las personas desde que eran jóvenes. Estas personas iban a almorzar a mi casa, yo era niño, yo tengo memorias de que llegaban los inspectores, llegaban de 3, de 4, los sentaban en la mesa, les servían una comida, personas se reían, todo. ¿Qué fue lo que pasó? Mi madre enviudó, vivimos un tiempo de vacas flacas, de falta de plata, no vendíamos en la feria lo que teníamos que vender, por lo cual estuvimos un trimestre sin pagar esa patente. ¿Qué fue lo que pasó? La misma persona que mi mamá le estaba sirviendo un plato de comida una semana anterior, llegó la siguiente semana con la policía que se iban a llevar presa a mi mamá. Mi mamá tuvo que pagar una semana de reclusión nocturna y aparte pagar la multa que le dieron. Una mujer que en su vida cometió un crimen. Mi mamá es una mujer buena. Entonces, ¿a qué voy? No quiero justificar a mi mamá porque nosotros debimos haber pagado, era parte del trato, ni tampoco quiero criminalizar a la persona que hizo esto. Pero ¿qué es lo que voy? Que el gobierno, la función del gobierno es esa, es violenta. Ellos no van a, si tú no pagas impuestos, ellos no van a llegar a sugerirte, por favor, págalo. No, van a llegar con toda y te van a mandar preso. Eso es algo obvio. ¿Y qué es lo que voy con el tema de despojarte de todo tipo de sentido de responsabilidad? Porque el fin de la filosofía de izquierda es que tú le sirvas completamente al Estado, serle más fiel al Estado que a tu familia. Y hasta el momento eso no se ha logrado. Por ejemplo, yo le hago una pregunta a ustedes, no se respondan, no pueden responderla, pero si ustedes ven que un familiar, ya sea esposa, hijo, hija, lo que sea, padre, madre, está evadiendo impuestos, yo dudo que nosotros vayamos a acusar a nuestro familiar, al gobierno, diciendo que no. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad es mayor a nuestra familia, a nuestro clan, que al gobierno mismo. Y eso es lo que está buscando el gobierno, eliminar esa lealtad, que esa lealtad
desaparezca en la familia y se vaya directamente al gobierno. Es por eso que te despojan, es por eso que te ofrecen de todo, te despojan de todo para que tú le sirvas completamente a él. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, me estaba recordando lo que pasó en Alemania con Hitler, que la siguiente generación de jóvenes fieles a Hitler y a una causa enfermiza, ellos mismos denunciaban a sus padres, ellos mismos denunciaban a sus familiares. Primero era la causa, el Estado, por encima de la familia y de los valores. Y pues esa es la idea del comunismo socialista. Por eso quiere apoderarse de todo, para cambiar la idea correcta y decir, como yo te doy, tú tienes que ser leal a mí. Yo te doy trabajo y te doy buen dinero. Una de las formas de ser próspera, una sociedad próspera, es limitando las funciones del gobierno. Yo tengo aquí una diapositiva que quiero mostrarle a ustedes, precisamente para que vean cuál deberían ser las funciones del gobierno y así poder limitar su poder. Aquí está. Es esta. A ver, Michelle, léela. Y dame un momento que mi pantalla lo muestra. Dice, en un país cristiano la función del gobierno debiese estar limitada, principalmente a la defensa nacional y a la protección de la vida, la libertad y la propiedad, y que solo limitando los servicios del gobierno nos podemos reducir los impuestos. Vamos a hablar un poquito sobre eso, Juan Carlos, para entenderlo, porque me parece que es muy importante. Primero dice, la función del gobierno es limitada. Los impuestos, o sea, nosotros estamos de acuerdo, la Biblia está de acuerdo en pagar impuestos, pero los impuestos deben ser, primero que todo, para la defensa nacional. Luego, protección de la vida, la libertad y la propiedad. 4 cosas, no más, que el gobierno, por lo cual el gobierno debe requerir cierto dinero de sus ciudadanos para poder mantener en alto estos principios. Cuando el gobierno abusa de esto, pues vemos que en lugar de proteger la vida, entonces aplica impuestos para ayudar, por ejemplo, a que el aborto funcione. Hay clínicas del gobierno para promover el aborto y matar vidas. El gobierno está incumpliendo su responsabilidad. Y la otra parte que dice aquí es que solo limitando los servicios del gobierno podemos reducir los impuestos. ¿Por qué tenemos tantos impuestos en Colombia? Porque los ciudadanos quieren que el gobierno les dé todo. Todo, todo, todo. Esta parte es muy importante porque los colombianos quieren que el gobierno les dé casa, que el gobierno les dé salud, que el gobierno les dé educación, que el gobierno dé subsidios, que el gobierno provea todo lo que se necesita. El gobierno dice, claro, yo te lo doy, pero para poder darte, tengo que quitarte primero. ¿O a quién le quitamos para poder darte lo que tú quieres? Entonces, si nosotros dejáramos de pedirle tanto al gobierno y levantáramos los ojos al cielo, en lugar de mirar al Estado, miráramos a Dios, porque ese es el otro pasaje que quería mostrar a ustedes, que está en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, ya lo pongo, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, principio bíblico de prosperidad. ¿Cuál es el principio bíblico de prosperidad? Pues buscar primeramente al Estado. Buscar primeramente que el Estado provea lo que necesitamos. No, eso no es lo que dice. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
para que todas las demás cosas sean ¿qué? Añadidas. Entonces, esa es la clave, es la llave, es el antídoto en contra de un gobierno todopoderoso, y es el antídoto, la respuesta para que una persona y para que una familia y una sociedad sean prósperas. Porque si la gente busca a Dios, pues Dios va a encargarse de proveer todo lo que necesita. Todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas, dice. Pero nosotros, pues como no estamos buscando a Dios, no miramos a Dios, entonces estamos buscando cómo encontrar las cosas. ¿Quién me da las cosas? Y ahí es donde surgen pues los políticos, que dicen, yo se lo doy, vote por mí. Yo le doy, póngame en poder. Yo le doy, si quiere, ayúdeme, yo le doy una migajita y póngame en el poder. Cuando esté allá, veremos cómo puedo ayudarle más. Entonces, esa mentalidad de dependencia del gobierno es una mentalidad que produce más pobreza en el individuo, porque el individuo deja de ser creativo. Y Juan Carlos ya dijo algo muy importante, es que cuando el gobierno está enfocado en el dinero de los ciudadanos, el ciudadano entonces deja de ser creativo para producir. ¿Para qué producir? ¿Para qué produzco? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué guardo? ¿Para qué ahorro? ¿Para qué tengo? Si me lo van a qué? A quitar. La explosión histórica, la explosión de patentes, de inventos, se hizo después de que se erradicara la esclavitud en el norte. Claro, ya los dueños de los huertos, como ya no tenían esclavos que trabajaran, tuvieron que ideárselas, y ahí surgió las patentes del motor, del tractor, maquinaria pesada. ¿Por qué? Porque se ingenian. El hombre se ingenia en sí para, ¿cómo se llama? Para salir adelante. Entonces vemos que los mayores inventos que más le han servido al mundo agrícola han sido post erradicación de la esclavitud en el norte de los Estados Unidos. Sí, señor. Así es. Un gobierno que gasta más de lo que recibe hace que una sociedad sea más ruina, tenga más pobreza. Un gobierno que malgasta lo que le quita a sus ciudadanos, entonces mantiene una sociedad en un estado de emergencia económica. Entonces es muy importante vigilar a lo que el gobierno gasta, porque el gobierno no tiene todo el poder de gastar todas las cosas. Pero también, por otro lado, los ciudadanos deben de dejar de pedir. Y las agencias individuales, privadas, deben comenzar a cubrir la necesidad que hay en la sociedad. Ayudar a los pobres, dar comida, ayudar a que mejore la propiedad, las casas, crear empleo, pagar sueldos buenos, en fin. Esa es la idea. Entonces, los impuestos excesivos de la ganancia perjudica a todos. Los impuestos excesivos. Cuando el gobierno, bueno, yo estuve leyendo que Colombia es uno de los países donde más impuestos hay. Imagínense ustedes, a pesar de que hay tantos impuestos, tenemos ciertas libertades aquí y no vivimos tan mal. Se puede trabajar, se puede comer, hay comida. Yo me alegro mucho cuando paso por el mercado y veo tanta abundancia, tanto que tenemos. Y la gente comprando. Uno va al mall y uno ve la gente suba y baje con sus bolsas. Y digo, wow, hay plata. La gente está comprando, la gente está vendiendo. Qué chévere, ¿no? A pesar de que hay impuestos excesivos. Entonces, una solución para la prosperidad es que bajar impuestos, quitar impuestos. Esa debería ser la idea original de los congresistas. Debería ser cómo eliminar tanta carga fiscal, tanta carga económica en los ciudadanos, cómo quitar impuestos para que el ciudadano
al quitarle impuestos, pueda disfrutar más de su dinero. A ver qué piensan ustedes, Michelle. Creo que podemos resaltar aún algunas de las palabras que estaban dentro del texto, y es el hecho de por qué hablamos de todos estos temas o por qué son importantes estos temas. Y es porque la libertad se inicia cuando se le limita el poder al gobierno déspota. Y eso es una idea que está contraria a todo lo que hoy en día se enseña en universidades, en colegios, y es que no, el Estado debemos darle el poder para que interceda en este asunto, para que interceda en este asunto, tenemos que darle el dinero para que pueda ayudarnos acá, pero lo que no se ve es que la libertad se inicia cuando se limita ese mismo gobierno y cuando se le da el lugar a un Dios, y ese Dios es un Dios soberano, quien promueve el valor del individuo, que respeta la propiedad privada e inspira al individuo para que sea creativo para producir, con las bases de integridad, respeto y libertad. Y esas bases no son dadas por el mundo, sino que realmente son bases que se encuentran solamente en la Biblia. Y esas bases de integridad, respeto y libertad son lo que realmente puede transformar una nación como la nuestra, como Colombia, desde lo interno hacia lo externo, de una manera que perdure, que no sea solamente una falsa libertad o una idea que no se pueda cumplir. Me gusta eso porque eso nos lleva a pensar que la solución no es tan complicada ni tan difícil. La solución al problema que tenemos es que la gente vuelva sus ojos a Dios. Vuelvan a colocar a Dios como el único soberano. Si la gente coloca a Dios como soberano y comienza a obedecer a Dios, aplica las cosas a su vida, las cosas van a cambiar. Juan Carlos. Hay algo también importante que es que hemos vuelto de la política, hemos vuelto a un lugar que hay tanta plata, hay tanto poder, que las personas que se meten, no se meten por amor a la gente, ni por amor, se meten por amor al dinero, por amor a la plata, el amor al poder que tienen. Aquí yo siempre he escuchado a la gente, a los políticos actuales de izquierda, en Chile también, que el objetivo es que Colombia, que Chile sean como Suiza, sean como Suecia, pero no les gusta cómo viven los políticos en Suiza o Suecia. El otro día veía una entrevista a un diputado, a un senador sueco, y para comenzar, si quieres ser diputado, debe ser profesional. O sea, para comenzar, el sueldo no es alto, el gasto que ellos tienen, tú debes correr con tu gasolina, debes correr con, si vas a un lugar como en Baja, si quieres aceptar lo que te da lo que te da el Estado, es un cuartito pequeñito. Si tú quieres algo más grande, ya págalo con tu plata. No pueden aceptar no tener, ellos no reciben un sueldo por ser sus servidores públicos. El hombre decía, yo no recibo sueldo, mi plata viene de mi profesión, yo soy ingeniero. Y esto yo lo hago por... Entonces, cuando uno le habla eso a los políticos racan vestidura acá porque le estás quitando un poder increíble. O sea, es algo que no... Hay algo que deben tener en cuenta, de que si el político dice, voy a darle tal cosa gratis, suben los impuestos, pero esos impuestos, la mayor parte de eso van para los sueldos de ellos. Ese es el filtro primero, es ellos. O sea, la plata cae, la agarran ellos, es por eso que el candidato de Argentina decía, porque la plata pasa por las porosas manos de los políticos. Porque, por ejemplo, en Argentina se creó el Ministerio de la Mujer, un ministerio que no ha hecho nada por nadie. Lo único que ha hecho es aumentar la cantidad de funcionarios públicos, les llueve plata, y estas personas reciben un sueldo millonario a cambio de no hacer nada. Entonces, a él le preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer para mejorar esto? Y él dice, nada. Lo que voy a hacer va a ser dejar libre a la gente, nada. No voy a entrometerme en nada. O sea, voy a que bajar impuestos, voy a hacer esto, no voy a prometerles nada. Y ahí van a ver cómo la gente sola va a prosperar, porque es la naturaleza del hombre prosperar, querer más, querer crecer más. Y si tú ves que puedes lograrlo, vas a querer trabajar más. Si tú ves los frutos de tu trabajo que están dando buenos frutos, vas a querer trabajar más. Y eso es lo que hemos estado viendo, que las sociedades latinas han surgido no gracias al gobierno, sino a pesar de la interrupción estatal que tienen, que es enorme. Tremendo. Así es. Si el gobierno quitara sus manos sucias de la propiedad privada de los individuos, de los ciudadanos,
los ciudadanos fueran prósperos, las familias serían prósperas, la nación sería próspera por ende. Pero, como ellos creen que son Dios, creen que la prosperidad depende de ellos, de las miserias que proveen para una sociedad. A ver, leamos esta diapositiva, Michelle. Tú que lees también, leámosla. Dice, las naciones no pueden prosperar donde abunda el robo. El robo causado por el gobierno les motiva a gastar inmediatamente el dinero que usted gana. Si va a ser robado por la inflación o por grandes impuestos, entonces es mejor gastar su dinero mientras pueda. No hay incentivos para invertir en capital, lo que conduce a una mayor productividad en el futuro. La base de capital de las sociedades se reduce. Muchas gracias. Entonces, cuando uno sabe que la DIAN está detrás, en Colombia se llama la DIAN, está detrás, y por eso es que hacen encuestas, ¿no? Las famosas encuestas. A mi casa vinieron a preguntarme, ¿usted cuánto se gana mensual? ¿De quién recibe dinero? Y yo les decía, pero ¿usted por qué quiere saber cuánto me gano? Eso no es problema suyo. Pero una encuesta del gobierno. ¿Para qué el gobierno quiere saber cuánto ganas tú? Para luego reportarte a la DIAN y la DIAN decirte, estás en deuda con el gobierno. ¿En deuda de qué? Sí, porque tú has recibido este año tanto y entonces como recibes tanto, tienes que pagar tanto. Horrible. Terrible, ¿no? Ese es el mecanismo y pues el ejército del gobierno es la DIAN. Y dura cosa es caer en manos de la DIAN, ¿no? Yo. La DIAN no perdona a nadie. Hay un amigo personal que conocemos en común, que es parte del grupo de la iglesia, un empresario, y él pidió dinero en el momento de pandemia, pidió dinero a la DIAN de un impuesto que le debían, para poder comprar mercadería para su casa, mercado, cosas así. Le devolvieron 2 pagos, pero el otro día hablando con él me dijo, hubiese sido mucho mejor, hubiese estado mucho más tranquilo haber conseguido esa plata con un prestadiario, con un prestamista. ¿Por qué? Porque la DIAN hasta el momento ha sido más intenso que una mafia. Lo llaman todos los días, o sea, es como que te hacen sentir cómo se te ocurre pedir tu plata. ¿Cómo se te ocurre molestarnos a nosotros? O sea, te hacen sentir de esa manera. Entonces, él dice, estoy súper arrepentido de haber pedido esa plata porque hasta el día de hoy me preguntan qué he hecho, qué estoy haciendo con la plata, qué voy a hacer, qué por qué lo hice. Y si tú no le pagas a la DIAN, eso te crece la deuda. Hasta que te quiebra, te quita todo. Un peligro, Michelle. Y también la solución bueno, como para empezar a cambiar, no es como que con este programa o con entender la idea ya se vaya a quitar la DIAN o se vaya a quitar como el sistema que tenemos, pero sí es el hecho de que cuando renovamos nuestras mentes podemos empezar a enseñar a otros. Y es así como realmente creamos esa conciencia de libertad interna. Y una vez hay libertad interna, es posible que haya una libertad también externa y que el sistema, pues, más allá de cambiar, que podamos nosotros revolucionar dentro de ese sistema y podamos, pues, buscar esa Colombia que queremos, que sea libre de forma interna, pero también externa. Sí, señorita. El tiempo se nos ha ido, Juan Carlos. Entonces nos despedimos, Juan Carlos, de nuestra gente, los que nos ven en vivo y en directo y los que nos verán en cualquier parte del mundo. Sí, gracias una vez más por escucharnos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.